La Conferencia Mexicana de Ensayos No Destructivos presenta la conferencia magistral de la ingeniero Erandi Flores. A LOG por la invitación y bueno, a todos los participantes. No solo agradezco la oportunidad de venir a conversar aquí con ustedes, agradezco también la oportunidad de que vamos a cambiar un poquito, no de secuencia de ideas, porque vi que se interesaron mucho en la calificación o certificación del personal, vi que se interesaron mucho en la parte normativa, entonces pues vamos a seguir hablando un poquito de eso en esta charla, solo que vamos a cambiar de método. Todos los métodos son interesantes y yo cada vez que vengo aprendo un poco más de arreglo de fases, de soldadura y de todo ese mundo que sinceramente conozco solo porque acompaña al método en el que yo me he especializado, que es termografía infrarroja. Pero verán que hay cosas que todos los métodos, y esas dos que ahorita hablábamos, las normas y la calificación del personal, pues son cosas que comparten y que son esenciales en cualquier método o ensayo no destructivo. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar un poquito sobre termografía, pero sobre todo decíamos de esa parte que tiene que ver, y tanto el ingeniero Adán como el ingeniero Daniel que me precedieron en estas charlas, y que felicito por cierto por su exposición, hablaron tal vez por ahí, si pusieron, y sé que sí lo hicieron, mucha atención, hablaron de esa palabra que hoy quiero traer aquí a exponer, de esa palabra importante que es el procedimiento. Me decía un colega, por cierto, brasileño, que también hablaré de los brasileños yo en esta ponencia, me decía, Erandi, imagina que una persona a la que tú quieres mucho, un familiar, tu pareja, no sé, tiene una enfermedad y tú quieras llevarla pues, a un hospital, a un médico, y que ahí dijeran, aquí atendemos a los pacientes, tenemos los mejores especialistas, solo que no tenemos un método de trabajo, ¿no? ¿Tú llevarías a una persona que quisieras mucho a un lugar así? Pues creo que no, ¿verdad? Entonces, esa parte del procedimiento que justamente vamos a hablar, que ahí involucra todo esto de la calificación y las normas y otras cosas, por eso se hace relevante. Bueno, el método en el que voy a hablar para el contexto que ya enmarqué es el método de termografía infrarroja, que yo siempre he hablado de un método joven comparado con otros ensayos no destructivos o métodos de mantenimiento basado en condición. Quizá no tan joven, porque hace rato en la conferencia del ingeniero Adán, él explicaba que arreglo de fases pues se implementó en los años 80, sobre todo en la industria médica, y que de ahí dio el salto a la parte industrial. Y yo decía, no, pues ese está más joven todavía. Y me sorprendió este detalle que tienen las normas que él describió, que habla incluso de criterios de severidad y criterios de rechazo. Y yo me quedé pensando, híjole, pues creo que ya no podemos usar esa excusa con la termografía, porque tiene mucho más tiempo, fue en la década de los 60, a mediados de la década de los 60 se habla, 1965, como el momento en que la industria militar, que era quien exclusivamente utilizaba ese método, pues la libera seguramente con algunas restricciones, pero la libera al mercado, y entonces se introduce la termografía en otras áreas, sin duda también en la medicina, pero sobre todo fuertemente en la industria. Decimos que la termografía cambió definitivamente el modo de obtener información. Nos permite observar el calor, las distribuciones de calor, las temperaturas. Decimos que la termografía, quizá igual que otros métodos, pues es una ampliación de nuestro sentido de la vista y nos permite eso, visualizar información térmica. Le robamos una frase por ahí a Carl Sagan que decía algo similar, pero nosotros lo adaptamos. La termografía nos permite conocer el maravilloso universo térmico que nos rodea. Y en la parte industrial pues fue muy relevante, quizá muchos de ustedes relacionan a la termografía con su aplicación en inspeccionar sistemas eléctricos, que es una de las aplicaciones, afortunadamente no la única, pero una por las que más personas conocen a este método. Pero decíamos, no solamente es utilizada en sistemas eléctricos, sino en toda la rama industrial, sistemas mecánicos, sistemas térmicos. Otra vez te permite
obtener información distinta y relacionar esas distribuciones de calor, relacionar esas temperaturas, que parece muy poquito, es lo único que se puede hacer con termografía, solo esas dos cosas, visualizar distribuciones de calor, obtener valores de temperatura. Parece muy poquito y sin embargo, con esa información podemos hacer una inspección. Y es ahí donde entra, bueno, la definición ya un poco más formal de qué es una inspección termográfica. Entonces, bueno, es utilizar este método que tiene esas dos posibilidades que acabo de mencionar. Y ahí viene la clave, siguiendo un procedimiento o un conjunto de procedimientos para que esa información térmica la podamos relacionar con información que nos hable del desempeño, la condición de trabajo, si está dentro de la eficiencia buscada, si está dentro del diseño proyectado de un componente, un sistema, un proceso, o bien, si más bien esa distribución de calor ya nos está hablando, ya nos está dando información de un mecanismo de desgaste presente. Una anomalía térmica que pueda acabar convertida en un problema, en una falla, en una consecuencia que no es la que buscábamos. A mí siempre me ha gustado, desde que conocía la termografía, por ahí del 2005, del 2006, les voy a confesar algo, yo me enamoré de la termografía a primera vista, literalmente, porque es un método que es bastante amigable. Imagen muy parecida a una fotografía, apreciamos inmediatamente el objeto al que estamos a simple vista observando, un interruptor, un motor, una caldera, un horno, pero ahora con una imagen colorida, la imagen infrarroja, y dije, oye, esto está bastante interesante, se ve muy distinto, ese universo térmico, deje tú de algo industrial, de cualquier cosa, de una persona, de una lámpara, de una computadora, ¿no? Ver las cosas en infrarrojo es bastante atractivo. Ese es el punto de Aquiles de la termografía, me parece, que parece muy intuitiva porque trabaja con imágenes, muy distinto a un arreglo de fases donde hablaba el ingeniero Adán que hay un vector, que hay gráficas, que hay... La termografía parece bastante amigable por el hecho de trabajar con imágenes, pero si para tomar una buena fotografía se requiere tener cierta entendimiento, cierta capacitación, pues también para el mundo de la termografía. ¿Y por qué hablaba yo de esta confesión? Porque todavía me pasa, después de 15 años de andar haciendo inspecciones, de acudir a charlas, de hablar de termografía, de dar cursos, todavía muchas veces, mientras estamos haciendo una inspección, todavía de repente, voy a decirlo así, me distraigo observando cosas que originalmente el cliente no nos pidió que buscáramos con termografía, pero viendo cosas de su proceso, de sus máquinas, del entorno, viendo cosas en infrarrojo. Porque, insisto, a mí me sigue mucho gustando ver las cosas en infrarrojo, pero llega un momento, y trato de siempre no excederme mucho en esa visualización del entorno, sino enfocarme, a ver, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos haciendo esta inspección de termografía? No es para obtener una imagen colorida, bonita, mira qué atractiva, mira qué diferente. Es ¿para qué? Como decíamos, transformar esa información térmica en información que podamos relacionar con la condición operacional de un equipo. ¿Está de acuerdo a su desempeño o está presentando un mecanismo de desgaste? Las máquinas, y en la naturaleza, no solo las máquinas, también nosotras las personas, vamos a sufrir esos desgastes. No hay manera de evitarlo. El problema no es que una máquina falle. El problema es que falle cuando nos hace falta, cuando queríamos que estuviera haciendo el trabajo que buscábamos de ella. Es como alguna vez, bueno, espero que no, pero a lo mejor es un ejemplo común el que voy a poner ahorita. Lunes por la mañana, inicio de la semana laboral, y ustedes están listos en su automóvil, con sus hijas, sus hijos que tienen que pasar a dejar a la escuela, con su pareja que tienen que dejar a pasar al trabajo, con ustedes que ese día tienen que acudir a una conferencia muy, muy importante, y el coche, te subes ya y el coche no arranca, y no arranca, y no arranca, y no arranca, y ya te arruinó todo tu día y el de tu familia y el de todos, y gritos y sombrerazos, pero ya se echó a perder todo.
El problema es ese, que la máquina falle en el momento en que queremos que no falle. Distinto es si yo le digo a mi papá siempre, oye papá, ¿tú quieres más a tu coche que a mí? Porque siempre anda bien pendiente. Oye, ¿no escuchas ese sonidito? Oye, ¿no ves esa gotita que dejó ahí después de que lo estacionamos? Oye, siempre anda bien pendiente de todas esas cosas. Pero tiene razón. Es que dice, mira, si escuchas un sonido distinto en el coche, si a la hora de revisar el aceite ves que está muy negro, pues ¿qué haces? Vas y lo llevas al mecánico, vas y lo llevas con un especialista, y si el especialista te dice, mira, es que tiene este problema, déjamelo 2-3 días y lo reparo, tú planeas, y así el lunes que tienes que llegar a esa conferencia, que tienes que llevar a tu familia a la escuela, bueno, ya haces toda una planeación para que ese día no se arruine. Entonces, en ese sentido, es en el que hacemos las inspecciones termográficas. No para obtener una imagen que sí, se ve bonita, se ve colorida, qué maravilloso, pero ¿cuál es el objetivo? Garantizar que esos equipos, esas máquinas, esos procesos que inspeccionamos, no interrumpan repentinamente su funcionamiento. Si somos capaces de identificar lo que llamamos anomalía térmica, esa distribución de calor compatible con un mecanismo de desgaste, entonces vamos a ser capaces de planear en qué momento y en qué condiciones son las más adecuadas, las que nos generen menos pérdidas para intervenir. Se trata también siempre, y muy bien lo dijo, me gustó mucho este ejemplo que dio el ingeniero Daniel de Volkswagen, ¿verdad? De cómo redujeron su scrap y todo eso. Pues ¿en qué se traduce? En reducción de riesgos, de que esas unidades, esos autos que vamos a manejar todos, pues funcionen bien, ¿verdad? Pero también en términos económicos. No hay que olvidar, ni modo, somos muy soñadores y eso no está mal, ¿verdad? La certificación del personal, la calidad del producto, pero también algo que mueve mucho este mundo y las certificaciones y la calidad, pues es la economía. Si hay menos paros no programados, si hay menos fallas, si hay menos accidentes, también es ganancia económica. Entonces, este reto es más grande, cuantificar esas anomalías en términos de riesgo, en términos económicos, a veces no necesariamente con signo de números, de pesos, de dólares, pero en horas de producción, en calidad, en paros no programados, y ya de ahí hablar de dinero, pues ya es un pasito, ¿verdad? Ya es un pasito. Aprender de las lecciones, de esas anomalías térmicas relacionadas con mecanismos de desgaste, aprender, porque a veces hay que decirlo, pues es una curva de aprendizaje que en ocasiones aprendes a la mala, aprendes cuando el problema ya ocurrió, ya desató una consecuencia que no era la más deseable, pero pues aprender, ¿verdad? Evitar que esos eventos se presenten nuevamente. ¿Qué hacer para reducir esa cantidad de anomalías que estamos detectando? Un recordatorio. La termografía, como cualquier método o ensayo no destructivo, lo que produce es información. Alguien va a tener que tomar decisiones de si interviene, si no interviene, de qué hacer al respecto, de cuándo hacerlo. Y como cualquiera de nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, pues nos gusta estar con todas las cartas sobre la mesa, con la mayor cantidad de elementos para poder tomar una decisión. Y la termografía es una de esas cartas. Quizá, eso me acusan mucho mis amistades, y es que tú hablas de la termografía como si fuera la piedra filosofal, ¿no? Bueno, todos hablamos del método del que somos especialistas como lo mejor, porque pues es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y tienen la razón mis colegas. Es cierto, la termografía solita se queda limitada, pero sí es una de las cartas que si no ponemos sobre la mesa, también podemos a veces no tomar las mejores decisiones. Entonces, si tú puedes utilizar ultrasonidos, si puedes utilizar análisis de vibraciones, si puedes revisar lubricación, si puedes hacer termografía, pues mejor, mucho mejor. Completa todo para tener esas cartas sobre la mesa. La termografía ha resultado ser, quizá por lo que hablaba, quizá porque es muy amigable a la hora de trabajar con imágenes, y ya decía yo, y lo vuelvo perdonen que repita tanto las mismas cosas, ese es una bondad, aunque también es un talón de Aquiles. ¿A qué voy? A que muchas personas piensan, mira, consíguete una de esas cámaras termográficas, una no muy costosa y una baratita.
total, no tengo que certificar al inspector con todo esto que hablaban en soldadura, con eso de arreglo de fases. Este amigo no entiende ni de fórmulas, no entiende de... pero ver una imagen, eso está tranquilo, ¿no? Eso está tranquilo. Bueno, va mi segunda confesión del día. Sí, es mucho más tranquilo aprender termografía que aprender otros de los ensayos no destructivos, pero también tiene lo suyo, también tiene lo suyo. Entonces, la termografía, un recordatorio más, también promueve la seguridad, también promueve la seguridad en general en la industria. Les voy a mostrar un par de casos de la vida real. No la novela esa que era serie, no sé qué era, no, casos de la vida real de la termografía, ¿verdad? Solamente como introducción a esta importancia a la que yo en breve voy a pasar de los procedimientos, ¿sí? Una imagen de una de las fases que energiza a una gran planta, la que ustedes quieran, una cementera, una metalurgia, una siderúrgica, una petroquímica, una fábrica de autos, la que ustedes quieran. En su subestación eléctrica, una de las seccionadoras, una de 3 fases, ¿verdad?, que presenta una anomalía térmica. ¿Cómo lo sabemos? La inspección visual. Hace rato mencionaban la inspección visual. Hay ocasiones que sin mucha tecnología, sin muchos métodos, lo que percibimos con nuestros sentidos, con nuestra vista, si algo se ve quemado, si algo se ve averiado, si algo se ve, decimos, oye, esto hay que revisarlo, ¿verdad? Ahí me recuerdo mucho que el cliente, cuando le fuimos a avisar de esta anomalía que encontramos, nos dijo, oye, sí es cierto, pero para eso no hacía falta ni cámara termográfica. Pues sí, Inge, pero no se habían dado cuenta tampoco hasta que venimos nosotros. ¿Por qué es hasta fácil sin cámara termográfica? Porque esta pieza de aquí, esta pieza de acá, debería estar aquí junto. O sea, esa pieza se rompió, se abrió. Y entonces toda la energía eléctrica de esa fase, que debería pasar por toda esta área, está reducida. Es como el embotellamiento que se hace cuando hay 4 carriles y hay un bache en uno y está cerrado el otro, y entonces se quedan solamente 2 carriles. Bueno, aquí se quedó un solo carril para el paso de la electricidad. Entonces, sin ver mucho más que eso, se observa que hay un problema. Segunda cosa, se observa una temperatura en esa parte que está sosteniendo la energía, que tiene 163 grados Celsius, en una conexión eléctrica, y es ahí donde muchas personas dicen que fácil es hacer termografía. En la imagen se ve algo brillante, se ve algo que tiene mucha temperatura, ya está. No hay que analizar más cosas, es un problema que hay que atender. Claro que lo atendieron. Curioso porque, oye, pero ¿por qué viste allá? Pues porque me pidieron hacer una inspección de su subestación eléctrica. Sí, cierto, pero ¿qué revisas? Hay veces que los clientes no saben ni qué nos piden, ¿no? Pero bueno, ¿por qué vimos allá? Pues porque es parte de tu sistema eléctrico y porque, bueno, otra vez, de ahí depende toda la distribución de energía eléctrica a tu planta. Al otro día, por la mañana, ya estaba reparado. Hicieron todo lo que tenían que hacer esa tarde, noche, ¿verdad? Tanto que al otro día nos invitaron a que fuéramos, bueno, no nos invitaron, a verificar que la anomalía estaba corregida. Entonces, lo único bonito de ese trabajo, además de poder venírselos, bueno, a presentar y que lo cobramos, que esa también es una parte que nos gusta, es que ese día dejamos de ser esa niña media chistosa que viene con una cámara a hacer quién sabe qué. Ese día pasé a ser la termógrafa, ¿no? Ahí viene la termógrafa. Bueno, eso fue parte de lo bonito. Pero no todas las anomalías son así. Esta también es de una subestación eléctrica, de una región rural, ¿sí? De esa subestación eléctrica, pues varias comunidades ya no tan pequeñas, ya cada vez más pobladas y con hospitales y en fin, pero sí un área, digamos, rural, ¿sí? Pues de esa subestación eléctrica depende energizar a esos lugares.
Llegamos muy felices a hacer nuestra inspección. Y entonces en el transformador principal nos llama la atención ciertas distribuciones de calor en las boquillas de alta tensión. ¿Qué nos llamaba la atención? Que en esas boquillas, donde se debe de ver una distribución de calor uniforme, homogénea y muy cercana a la temperatura ambiente, pues no se apreciaba eso. No había una distribución de calor homogénea. No eran temperaturas como la imagen anterior de 163 grados Celsius, no. Pero era una distribución de calor que nos hablaba de un mecanismo de desgaste presente. ¿Dónde está? Bueno, la verdad que a mí también me costó verla. Afortunadamente no iba sola, andaba yo en mi proceso de certificarme como categoría 3 y andaba acompañada por un categoría 3, yo era categoría 2. Y afortunadamente, pues íbamos los dos, y sobre todo él, el ingeniero Atilio Bruno Veratti, a él sí le voy a poner nombre y apellido, colega de Brasil, colega y amigo, y tutor mío. Y entonces estuvimos los dos ahí un buen rato. A ver, Erandi, párate allá. A ver, déjame pararme aquí. A ver, ¿qué ves? ¿Qué opinas? Bueno, estuvimos ahí un buen rato. ¿Dónde estaba la distribución de calor sospechosa? Pues para empezar, las tres boquillas no se ven iguales. Una se ve, voy a decirlo así, muy oscura en la imagen, otra se ve brillante y otra tiene los dos, ¿ya vieron? Lado brillante y lado oscuro. ¿Por qué estoy presentando así las imágenes? Porque eso es desde un costado. Y la otra imagen, la imagen de la derecha, dimos la vuelta y nos paramos o sea, esas mismas, pero vistas en otro ángulo. Y ven cómo es distinta la distribución de calor. La que aquí se veía oscura, ahora es la que se ve brillante. La que aquí se ve brillante, resulta que acá ya cambia un poco en el cuerpo, pero la de en medio, de cualquier parte donde la veíamos, se observaba igual. Y después de estar un rato dándole vueltas ahí con la cámara y observando, descubrimos que esto era efecto de una sombra de un edificio por acá, que del otro lado no había esa sombra y por eso se observaba así, que en la boquilla del fondo, el hecho de que de este costado se viera la mitad con menos distribución de calor que la otra, también era problema de una sombra, de un árbol que estaba allá. Pero la de en medio, esa era la que nos preocupaba. Esa sí no tenía explicación que en ese momento nos cuadrara. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Si hay una anomalía térmica, tenemos que avisarla inmediatamente, tenemos que reportarla. Sobre todo esas que nos parecen más graves, aunque en algunas horas el reporte llegará al escritorio del cliente. Lo bonito de analizar y diagnosticar y examinar en el momento en el que haces la inspección es que las cosas más graves puedes ir dando la voz de alerta. Y entonces en ese momento le avisamos a nuestro amigo, a nuestro cliente, que va también acompañando la inspección. Oye, aquí tenemos un problema, nos hace pensar, adentro de esas boquillas hay aceite, nos hace pensar que en esa boquilla de en medio el aceite no está llena, esa boquilla de aceite, y eso es grave, porque ese aceite es el que aísla los arcos eléctricos y eso puede acabar en un problema feo. Él dijo, pero es que no parece muy distinta la temperatura, ¿sí? Esta es una imagen. La verdad es que es otro caso que nos encontramos, no es exactamente, estoy haciendo un poco de trampa, pero es un caso similar, en donde la distribución de calor en el objeto no es uniforme, pero si se dan cuenta, y no se van a dar cuenta porque está muy chiquita la letra, pero yo les voy a decir, la diferencia de temperatura es solo de 3 grados Celsius, solo de 3 grados Celsius. No son esos 163 de grados Celsius de la conexión, no, es una diferencia de solo 3 grados Celsius. Entonces ahí el amigo, nuestro cliente, pues, oigan, ¿están seguros? ¿De veras esto es un problema así tan grave como me están diciendo? Es que miren, si yo ahorita voy y le digo al jefe que hay que hacer ahí una reparación, pues eso involucra avisar al Centro Nacional de Energía Eléctrica que vamos a dejar fuera esta subestación por X tiempo.
y avisarle a las comunidades, y pues hay un montón. Ese transformador, al final les voy a mostrar una fotografía, no es chiquito, no es un señor transformador de varios MVA muy grande, ¿no? O sea, un montón de logística, claro. Si ellos se retrasan, ellos van a avisar al Centro Nacional de Energía. Voy a hacer un mantenimiento aquí y durante 2 horas no va a haber energía eléctrica. Bueno, ya van a sospechar ustedes que eso no fue acá en México, pero si ellos no se tardan 2 horas, se tardan 2 horas 1 minuto, 2 horas 5 minutos, cada minuto adicional que tarden en volver a energizar, hay una multa que tienen que pagar. Entonces, tienen todo que prepararlo muy bien. Y entonces esta persona estaba un poco nervioso porque decía, miren, ustedes me están diciendo que esta anomalía es grave y todo lo que se va a desatar después, pues nos van a cuestionar mucho. ¿Están listos para responder esos cuestionamientos? Porque ya veo a mi jefe y ya veo al de la aseguradora y ya veo preguntando, ¿y por qué vamos a hacer eso? O sea, ¿por qué vamos a dejar de energizar esas zonas rurales? ¿Quién está diciendo eso? Ah, pues esa niña y ese señor que están ahí medio... Una mexicana y un brasileño que están ahí con un aparatito y dicen que esto es grave, ¿no? Y es ahí donde, la verdad, tercera confesión del día, yo estaba muy nerviosa. Si hacen todas esas maniobras y resulta que cuando estén los técnicos ahí haciendo la reparación dicen, oye, aquí no hay nada, aquí este transformador está bien. ¿Qué nos van a hacer, no? O sea, yo estaba ahí. Lo bueno que el jefe, pues mi jefe, el ingeniero Atilio, ¿no? Él le iba a responder, pero la verdad yo sí estaba algo nerviosa cuando te empiezan a cuestionar. Y yo estaba más joven en ese tiempo, ¿no? Pues nerviosa. Pero, por eso es mi tutor. Muy valientemente dijo, vengan los cuestionamientos. Vamos a ver qué nos van a preguntar y estamos listos. Porque aquí tengo as bajo la manga. Aquí tengo mi procedimiento. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una persona bien intencionada que un día llegó a sus manos una cámara termográfica que te da imágenes coloridas, que parecen muy fáciles de analizar? ¿Cómo podemos pasar de una persona así a un valiente que está diciendo ahí tienes una anomalía que puede acabar en un problema y tienes que atender? Porque si no va a haber consecuencias así. ¿Cómo impactamos a la calidad en la termografía? Pues tres cosas. Respondiendo, ¿con qué equipo estamos haciendo la inspección? Las características técnicas del sistema infrarrojo. ¿Cómo estamos procesando las imágenes? La base de datos que tenemos. Aquí en la cabeza y también documentada, y quién está haciendo esa inspección. Si se dan cuenta, a la cabeza de la pirámide aparece todavía, y espero que por mucho tiempo, la persona, las habilidades, la capacitación, la calificación de la persona que está haciendo esa inspección. Y ahí van muchas cosas en esas tres, pero es así como podemos ser valientes y decir aquí tienes un problema grave. La termografía es un método, tiene muchas aplicaciones. Yo ahorita puse un par de ejemplos de sistemas eléctricos, pero realmente hay muchas aplicaciones, incluso fuera del área industrial, en medicina, en biociencias, etc. Cada una de ellas tendrá técnicas para ejecutarse. Fuimos muy cuestionados en el pasado, cuando quisimos decir, así como ustedes ahorita preguntaban, ¿qué pasa con las normas? ¿Por qué aquí en México? ¿Qué podemos hacer? Pues fuimos muy cuestionados cuando dijimos, oigan, nos hace falta en termografía un montón de cosas, un montón de normas, pero también nos hace falta una de procedimiento. No, pero ¿cómo? No se puede hacer una norma de procedimiento general. Por eso, sí, las normas de certificación dicen, tiene que haber un procedimiento, tiene que estar respaldado por una categoría tal, 3 generalmente, pero no te dicen qué debe de llevar lo esencial, dice a veces el rengloncito. Bueno, ¿y qué es lo esencial? No, pues es que depende de la aplicación. No se puede hacer una norma, nos decían algunos colegas, en donde tú pretendas que para todas las aplicaciones posibles se lleve a cabo el mismo procedimiento.
Cierto, pero sí podemos hacer quizá un documento que describa qué es esencial. Y eso lo puedes aumentar a todo lo que corresponda a tu aplicación. ¿Por qué no lo intentamos? Y entonces nos dimos cuenta, algunos colegas nos decían, bueno, los colegas menos difíciles de convencer fueron los que dijeron, oye, sí es cierto, porque yo no tengo ningún procedimiento para hacer mis inspecciones de termografía aquí, ¿no? Entonces, sí, apoyamos la idea de hacer un procedimiento. Algunos nos decían, es que aquí ya tenemos uno. Ah, qué bueno, vamos a leerlo. Y yo los bauticé como los procedimientos espagueti. Muy enredados, muy difíciles de entender, muy difíciles de actualizar. No es malo, ya es un punto de partida. Ajá. La verdad es que yo entendía muy bien cuando leía esos, no entendía los procedimientos, entendía por qué estaban hechos así. Porque confieso, yo también soy bastante desordenada. He mejorado en mi día a día, en mis inspecciones sobre todo, pero la verdad es que si ustedes ven mis notas cuando voy haciendo una inspección, pues quién sabe si les entiendan, ¿eh? Creo que solo yo les entiendo. Entonces, me costó bastante trabajo ir entendiendo por qué valía la pena ser ordenada. En la vida en general, y sobre todo cuando enfrentamos esa situación de redactar un procedimiento. Si ahorita a la hora del almuerzo, que quizá ya todos quieren irse a comer algo, paciencia, ustedes ven a alguien que antes de comerse su sopa la ordene así, me dicen por qué lo voy a contratar para que me ayude ahí algunas cosas, ¿verdad? Si alguien antes de comer su ensalada se pone así a ordenarla por tamaño, también me dicen porque esas personas son buenísimas. Esta era yo así, antes de entrar a este mundo de... la mentira sería una mentira que les dijera que hoy soy así, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo vamos intentando. La idea de tener un procedimiento es que sea coherente, que sea entendible, que se pueda actualizar fácilmente. Y en el mundo de la termografía, insisto, esos procedimientos espaguetis, yo no los entendía, pero sí entendía el por qué a veces no es tan fácil hacer algo más ordenado. Normalmente, ¿qué se nos dice de la termografía? Mira, muy sencillo, detectas. Voy a decir una barbaridad, voy a decir algo que no debería decir aquí. Pero es que es lo que se oye afuera muchas veces, no en el mundo de las personas capacitadas, calificadas. Mira, con termografía, detectas un punto caliente. Nadie grabe esto, borren esto, que no vayan a... Luego editen los videos y van a decir, oye, Erandi dijo punto caliente, y todos mis amigos van a decir, oye, Erandi, no, que mucha certificación y andas diciendo... Bueno, es que así no se llama punto caliente. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí en México hasta tenemos unos nombres un poco más... pero son groseros, así que no los voy a decir. No, el nombre técnico, anomalía térmica, ¿sale? Pero bueno, dicen, está bien, encuentras el problema con la cámara termográfica, dices la temperatura, dices qué tan grave es y se acabó. Te entregas un reporte si quieres. Eso se oye allá afuera. Vamos a ponernos un poquito más formales. No. Las inspecciones de termografía inician haciendo un análisis cualitativo, buscando, contrario a lo que muchos piensan, no valores de temperatura, sino distribuciones de calor, sobre todo aquellas que estén relacionadas con mecanismos de desgaste. Ahí sí, el nombre elegante, anomalía térmica. Muchas veces, y no siempre, además de observar la distribución de calor, queremos ahí sí saber qué valor o qué valores de temperatura hay. Y eso se le llama termografía cuantitativa. Pero saber la temperatura, que una cosa tenga una diferencia de temperatura de 3 grados Celsius o una temperatura en el cuerpo de 163 grados Celsius, como las imágenes que mostré, es una información, pero eso, dirían allá en mi pueblo, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, ¿cómo saber qué tan grave es algo en función de su temperatura? Entonces necesitamos criterios que relacionen a esas temperaturas con la probabilidad de que la falla esté más cerca de presentarse. Esa es la noble idea de leer los valores de temperatura. Y en función de esa probabilidad, tomar acciones, recomendar acciones.
Entonces, para la detección de las anomalías térmicas y la medición de la temperatura, necesitamos, voy a revelarles un secreto. No es secreto. Las cámaras termográficas no detectan anomalías térmicas. Quien las detecta es la persona que está usando la cámara termográfica. La base de datos, ¿quién sabe? Dicen algunos que con la inteligencia artificial, y es otro tema, y no dudo que alguna vez se pueda, pero por el momento, tampoco las máquinas de arreglo de fases, tampoco los que hacen análisis de vibraciones, los aparatos no te dicen, aquí hay un problema, no. Lo dice la base de datos que llevamos aquí en la cabeza. Por eso, para la detección de las anomalías, incluso, secreto número 2, las cámaras termográficas no miden temperatura. ¿Cómo? Pero si ahí en la pantalla aparecen grados Celsius, pues no la miden. Lo que miden es intensidad de radiación, en joules, en kilowatts hora. ¿Y por qué aparece grados Celsius? Porque miden radiación y calculan temperatura. No la calculan sola, también para eso hace falta que la persona que está haciendo la inspección le dé cierta información. Entonces se necesita capacitación y se necesitan características técnicas en los equipos. Para poder hacer un criterio que defina acciones, necesitamos tener, decía, la termografía es excelente, es una carta que nos da información, pero no es la única. Si queremos hacer un criterio más adecuado para tomar acciones de la misma manera, necesitamos más información, necesitamos datos de referencia. Y si todo esto podemos pasarlo a una base de datos, porque yo hace rato decía, las cámaras termográficas no son las que detectan las anomalías, son las personas. Bueno, también es cierto que esa base de datos que tenemos aquí en la cabeza la podemos alimentar viendo casos, aprendiendo. Si no sabes lo que buscas, no reconoces cuando lo encuentras. Entonces, en esas bases de datos tenemos que tratar de poner los éxitos y los fracasos para aprender de ellos. Y entonces sí, podemos hablar de tener un reporte. El reporte ese que se siente bonito porque si no lo entregamos no nos pagan, entonces se siente bonito entregarlo con la factura y nos pagan. Pero también reportes, aquí le pusimos reportes gerenciales, creo que le voy a cambiar ese nombre, reportes análisis estadísticos. Más allá de la imagen infrarroja, de las temperaturas, de la acción. Oye, Randy, llevamos 5 años contratándote para hacer las inspecciones. Bueno, fuera de esos clientes casi no tengo, pero bueno, 3 años haciendo inspecciones, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Hemos ido aumentando el número de anomalías? ¿Las hemos ido reducidos? ¿Cuándo son más graves? ¿En qué componentes? Ese tipo de informaciones distintas. Bueno, para eso nos hacen falta análisis estadísticos que se extraen de una base de datos. Y entonces sí, si conjuntamos todo esto, va a haber beneficios. Díganle como sea, menos paros no programados, menos riesgo para el proceso, menos riesgo para las personas. Al final, ahorro, ¿verdad? Un retorno de inversión. Entonces, todo esto es lo que debemos colocar en un procedimiento que además sea coherente. ¿Es fácil? Pues no tanto, no tanto. Yo lo intenté varias veces, cuando me di cuenta justamente de la importancia que tenía tenerlo redactado, tenerlo para mí y para la gente que trabaja conmigo, de cómo vamos a hacer las cosas, de cómo vamos a poner en un reporte lo que estamos al cliente informando. Entonces, primero por necesidades nuestras, ¿verdad? Pero empezó a haber casos como los que exponía yo, donde te empiezan a cuestionar, donde ya hay un tercero, no tu equipo de trabajo, sino el cliente, la aseguradora, el Centro Nacional de Energía, y quieren saber, bueno, pues más vale tener bien ese procedimiento y decir, mira, acá está, léelo, revísalo, mira, en el párrafo tal, en el capítulo tal, ¿verdad? Afortunadamente, bueno, recordemos esta frase, sin un procedimiento bien definido, no hay un sistema de inspección termográfica consistente. Hay un griego, Séneca, que dijo, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Bueno, igual aquí.
Entonces, ¿cómo hacer ese procedimiento? Bueno, me puse a hacer uno y me puse a preguntarles a mis colegas, oye, ¿y tú cómo haces? Oye, ¿y tú no seas malo, lee mi procedimiento y dime qué opinas y dime si me falta algo, dime si me sobra algo? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Preguntamos de las personas que tienen más experiencia, tomamos las buenas prácticas o ejemplos incluso de otros métodos y no está mal, no está mal hacer eso. Otra vez es mejor eso a no tener nada. Pero yo siempre me quedaba con esa duda, ¿será que ya está completo? ¿Será que ya está bien así? ¿Será que no habrá una guía que nos diga por lo menos lo mínimo que debe de tener ese procedimiento? Y ahí se pone uno a buscar las famosas normas y los famosos documentos. Y insisto, al menos he leído ISO 18436, ISO 18434, 436-7, que es el de termografía, ISO 9712, la parte de termografía. Dicen, hay que hacer un procedimiento. ¿Y qué debe llevar? Lo esencial, o sea, falta. Entonces, afortunadamente, allá en el 2020, y es ahí donde voy a traer lo que hace rato hablaba el ingeniero Daniel, allá en un país tercermundista brasileño, que se llama Brasil. Eso lo digo porque mi mentor, el ingeniero Atilio, siempre que dice México, dice, allá en el país tercermundista de México, entonces por eso es una broma entre nosotros, ¿no? Bueno, no está aquí, pero por si alguna vez se entera que vine aquí. En el 2020 salieron con una norma de procedimiento. ¿Quién? La Asociación Brasileña de Normas Técnicas. La verdad, aunque yo no soy de Brasil, yo estuve enterada cuando estaban la industria, los fabricantes, los inspectores, la sociedad que estaba interesada. Cuando la ABNT dijo, oigan, queremos hacer una norma de procedimiento. Incluso no solo había yo mexicana, había colegas argentinos, que nos dejaban estar de oyentes. No teníamos voto, pero podíamos estar ahí presentes. No fue fácil. No fue fácil. Uno parecería, hay muchos intereses, hay muchos buenos y malos, o sea, buenos, digamos, honestos, es que necesitamos mejorar la calidad, pero ya sabemos, intereses son intereses, ¿no? O sea, hay otro tipo de interés. Fue difícil, les costó mucho tiempo, debates, pero honor a quien honor merece, sacaron la norma. Y por lo menos ahí ya tenemos una guía, da igual si sea brasileña o canadiense o norteamericana. ¿Sabían ustedes? Con los libros no se puede hacer esto. Si una persona publica un libro, tiene derechos de autor. Y si alguien lo copia y lo pone como suyo, tiene problemas legales. Excepto aquí en México, donde Yasmín Esquivel, que, bueno, eso no su tesis, y bueno, eso es otro tema. Pero, si el mundo funcionara como debe, no puedes robarte la información de alguien más. Bueno, ¿qué creen? En las normas sí se puede. Tú puedes hacer un copy-paste. Es que aquí en México hay varias entidades que tienen posibilidad de hacer una norma. Yo conozco una, la Canacero, y los amigos de CIDESI y varios amigos que andan por aquí, no me dejarán mentir, ellos tienen un grupo de ensayos no destructivos y están tratando de hacer normas mexicanas al respecto. Entonces, con ellos aprendí esto. Tú puedes copiar y pegar literalmente cualquier norma, la traduces al español y listo. Claro, tú tienes que poner el número de norma que es. Por eso decía, se puede llamar NOM, ISO, lo que sea. Y ya después, si quieres, con el tiempo las puedes ir perfeccionando. De eso se trata, que cada país ajuste pues, lo que su país requiere. Y aún así no somos capaces de ponernos de acuerdo acá, ¿no? Bueno, en fin, pero existe este documento que, por cierto, este año está en revisión y que unas personas, créanlo o no, querían que ya no se republicara allá en Brasil este documento. Pero no sé en qué van, creo que todavía están ahí analizando si sigue o si no sigue, yo confío en que siga, pero lo bueno es que nació. Y que ahora por lo menos cuando alguien me pregunta, oye Arandi, pero ese procedimiento, pues tú serás categoría 3, dices, pero ¿en qué te basas? No es lo mismo cuando dices, mira, me basé en mi experiencia, en la experiencia de mis colegas, en lo que se hace en otros métodos, que cuando dices, me basé en lo que dice una norma, esta norma.
A veces basta que pongas la norma y aquel preguntón, que no tiene nada malo ser preguntón, pero se queda un poco más tranquilo. Me basé en esta norma. Y es lo que les quiero platicar de rápido. ¿Verdad? De muy rápido. Va. Yo me apuro. Las 5 cosas que esa norma plantea que el procedimiento de termografía debe llevar. Sí o sí. Si tú quieres aumentarle más, bienvenido. Pero esto, que es lo básico, no lo omitas. ¿Sí? Y adivinen con qué empieza. Calificación del personal. La certificación, la capacitación, la experiencia que tiene que tener la persona que vaya a andar buscando esas anomalías térmicas. Segundo, ¿qué técnica va a utilizar para ello? Yo hablaba cualitativa, cuantitativa, pasiva, activa. Bueno, hay toda una explicación para ello. ¿Qué equipos? La especificación del sistema infrarrojo. Eso es muy importante. Entren ahí a Google y pongan cámara termográfica, nada más por curiosidad. Y hoy van a ver que hay unas cámaras que este teléfono que tiene aquí el ingeniero, muéstrelo, hasta está grande. Hay cámaras termográficas más chiquitas que eso. Pero cuando uno ve la especificación técnica, otra vez, no hay cámara termográfica buena o mala. Hay la que te sirve para esto y la que te sirve para esto en función de sus características técnicas. Entonces, eso es importante describirlo. El sistema infrarrojo. Criterios de análisis. Hable, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? ¿Por qué tal diferencia de temperatura? ¿Por qué esa máxima temperatura admisible? Solo voy a decir una cosa aquí. Un criterio de análisis que se basa exclusivamente en las temperaturas no está completo. Hay que considerar otras cosas. Y el procesamiento de la información térmica. Ya que la cámara termográfica no hace todo, hay que hacer un postprocesamiento de la imagen, hay que hacer un reporte y hay que hacer una base de datos. Y de eso habla esta parte del procesamiento de la información térmica. Voy rápido a una de las partes que me interesa. Bueno, no tan rápido. Ahí voy. Si ustedes ya tienen un procedimiento y ese procedimiento responde esto, ¿qué inspeccionar? Voy a entrar a una automotriz, ¿qué puedo hacer con termografía? Voy a entrar a una fábrica de vidrio, ¿qué puedo hacer con termografía? Voy a ir a una petroquímica, ¿qué puedo hacer con termografía? ¿Y qué me están pidiendo? ¿Verdad? Sistemas eléctricos, equipo mecánico, hornos, calderas, a lo mejor un proceso más específico, inyección de plástico. Entonces, ¿qué vamos a inspeccionar? ¿Con qué lo vamos a inspeccionar? ¿Con qué sistema infrarrojo? ¿Cuándo? ¿Todos los días? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿Cada que se oiga un sonido raro aquí? ¿Cómo evaluar? Si ustedes tienen un procedimiento que responda a esto, van por muy buen camino. Si uno sigue lo que esta norma plantea, uno puede llegar incluso a responder preguntas más difíciles. ¿Cómo y cuándo actuar? ¿Qué anomalías están ocurriendo y cómo evito que se sigan presentando? Entonces, ahora sí, voy a hacer aquí un salto cuántico. Quería hablar un poquito de cada uno de estos puntos, con toda confianza. Si alguien tiene alguna duda, aquí vamos a estar el día de hoy también y podemos platicar al respecto, ¿verdad? Así llegué yo a la termografía, ¿verdad? Así llegué yo. Ahora bromeo cuando van las personas a los cursos. Miren, yo sé que están llegando así, pero no se preocupen, de aquí van a salir un poco así. Así. En termografía, como en muchos métodos, como en muchos ensayos no destructivos, a pesar del desarrollo tecnológico, seguimos siendo como músicos. Denme a mí un violín Stradivarius, esos que valen millones de dólares, y no va a salir ningún sonido que sea bonito. Yo no sé tocar ni la puerta. Entonces, dale a un músico ese violín y va a producir una melodía hermosa. Lo mismo pasa con termografía. Mucho depende de la persona que está haciendo esa inspección, de su calificación, de su experiencia. Y ahí están esas normas que hablábamos y que todavía la Canacero publicó la 482 hace un par de años, copió lo que dice la ISO 9712, ya habla de personal en termografía. Todavía no tenemos un esquema nacional de certificación de tercera parte. Y eso nada más lo dejo como nota para que ustedes sigan indagando a qué nos referimos. Les hablaba de los equipos. ¿Por qué utilizar esto que vale $30,000 o utilizar esto que vale $600? Pues utilizo el de $600.
Bueno, eso no te va a servir para las 2 inspecciones que yo empecé a hablar, casos de la vida real. No te va a permitir observar eso. Un motor, un tablero que tengas aquí a 2 metros. Ay, puede que sí. Entonces, la especificación de los equipos utilizados. Ese procedimiento dice cuáles serían las especificaciones mínimas que se deben plantear. Esa que puse ahí es muy importante, la relación tamaño-distancia del objeto. Ahí eso describe las características técnicas del sistema infrarrojo que te va a servir. Los criterios que son muchos, me tardaría un par de días exponiendo los criterios de severidad que hay. No hay uno solo. Si alguien de ustedes aquí hace termografía, recuerden eso, ningún criterio está completo, ni el más famoso de todos, que es el de la NTA, si solamente considera las temperaturas. Tenemos que relacionar con la severidad y con el alcance. Entonces, ahí se consideran otras cosas, ¿sí? Y aquí sí me voy a detener un poquito, solo un par de minutos. No, por favor. Un par de minutos. Con esto termino. Esa imagen yo le llamo la imagen cruda. La imagen que ve la cámara termográfica, sin hacer mucho en ella. Más que, igual que cuando vas a tomar una foto, dirigirla a lo que te interesa y enfocar. ¿Se ve una anomalía? Quien diga sí, alce la mano. Solamente eso, no le voy a preguntar por qué. Quien diga no, alce la mano. Y los demás no saben, porque ¿qué es eso? Es una boquilla que sale de un transformador eléctrico y que energiza. Bueno, cuando a mí me preguntaron, ¿Erandi, ves una anomalía ahí? No. Pero préstame esa imagen, porque esa imagen yo no la tomé. Préstamela tantito, por favor. Déjame. Emiliano Zapata, estamos en Mes Patrio, dijo, la tierra es de quien la trabaja, la termografía también es de quien la trabaja. Déjame trabajar esa imagen, déjame aplicar mi procedimiento en ella, que dice, hay que procesar las imágenes. Y entonces, si yo les pregunto, aquí hay una anomalía, y tuviéramos un poquito más de tiempo, les explicaría por qué, pero ahí se aprecia que sí hay una anomalía. Y grave. No se preocupe, ingeniero, si tenemos tiempo, usted va a estar aquí con nosotros. Eso es, sí, gracias. Muy bien, solo para ir a la parte final de la película, si no, no van a poder dormir estos amigos hoy, Silvia. Bueno, ¿y esa cosa era o no era anomalía? ¿Qué pasó con los amigos de esa subestación eléctrica? ¿Intervinieron o no intervinieron? ¿Les creyeron o no les creyeron? Pues cuando nos cuestionaron y nosotros pudimos responder con nuestro procedimiento, todo lo anterior, la calificación de las personas que hicieron la inspección, con qué equipo, qué características técnicas, su certificado de calibración, nuestra base de datos donde teníamos documentadas otras anomalías similares y su consecuencia, afortunadamente actuaron. Y para mi gusto, porque yo estaba muy nerviosa, nos invitaron al momento en el que hicieron la reparación los amigos de CFE, que no eran de CFE, pero eran el equivalente, ¿verdad? Y cuando estaban ahí subidos y dijeron, oye, sí, este sello de la boquilla está degradado, estaba filtrando el aceite hacia el interior del transformador. No, hombre, ¿qué problemón hubiera sido esto? Ahí respiré tranquila. Porque si no se hubiera atendido a su anomalía, ¿cómo hubiera terminado esto? Así. Y créanme, eso sucede en menos tiempo, sin duda, del que yo me estoy llevando para esta charla. Entonces, muchas gracias y quedo atenta si tienen alguna pregunta. A la hora del almuerzo hacemos la pregunta. Mantente al día con nuestras últimas presentaciones y síguenos en redes sociales para ver 2 estrenos nuevos cada semana.